¿Está ya grabándose? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí. Perfecto. Ya, entonces les habíamos comentado que teníamos con Dialnet también, ¿no es cierto? La otra base de datos que me permite encontrar no solamente revistas, sino también artículos, también el tema de tesis, ¿no? El tema de tesis también que me permite localizar información, ¿sí? Y no sé si es que habíamos comentado con ustedes la referencia. Este repositorio, la referencia, que básicamente es una red de repositorios de acceso abierto a nivel de Latinoamérica, ¿no? Esta red lo que busca, básicamente lo que me identifica es cualquier tipo de fuente de información de la que siempre hemos estado hablando con ustedes, ¿no? Vamos a hacerle clic en la referencia. No sé si es que trabajamos con usted la referencia, la clase anterior. La clase anterior trabajamos sobre los buscadores. Sí, estamos hablando de esto. Recién acabo de explicar lo que hemos comentado. Y la Sí, referencia no vemos. sí. Listo, entonces vamos a continuar hablando un poco de la referencia. No sé si es que hablamos en la clase anterior, pero sin embargo nuevamente, ¿no? Esta es la referencia, básicamente es una red de repositorios de acceso abiertos de América Latina, ¿no es cierto? En donde podemos explorar cualquier tipo de publicaciones científicas que ustedes ya conocen cuando hablo de publicaciones científicas, ¿no? Bien, como ustedes pueden ver, tiene más de 12 nodos nacionales, tiene más de 4 millones de documentos, 2 millones en artículos y en reportes técnicos también, tiene también tesis de doctorados y tesis de maestrías, ¿no? Es decir, tiene toda la fuente científica que nosotros hemos estado hablando a lo largo de todo este capítulo de búsqueda de información científica, ¿no? Ok, básicamente, como ustedes pueden ver, está asociado a algunas redes nacionales. De hecho, la RAE, porque ustedes ven aquí, es la red de repositorios de acceso abierto del Ecuador, que ya iremos más adelante a analizar este tema, pero básicamente nosotros podemos encontrar algunas de las instituciones agrupadas en estos nodos nacionales para encontrar, o nodos internacionales para encontrar la información, ¿no? Entonces, la referencia también es me parece que es un portal mucho más integral, que como ustedes pueden ver, no solamente busca artículos, sino que también tiene reportes técnicos o la literatura gris que habíamos hablado con ustedes, las tesis de doctorado y tesis de maestría, ¿no? Y bueno, el tema también de revistas me parece que también podría ser, ¿no? Entonces, vamos a buscar algo acerca de la interculturalidad en la educación inicial, ¿ya? Voy a buscar un tema que dice la interculturalidad en la educación inicial. Como ustedes pueden ver, lo importante aquí, lo importante más es aquí es conocer lo más importante aquí es conocer la fuente, diría yo, el sitio web donde buscar la información, ¿no? Perdón. Entonces, lo que hacemos es simplemente, ustedes pueden ver, digitalizar las palabras claves de la búsqueda en la base de datos nada más, ¿sí? Y básicamente ponemos buscar, ¿sí? Buscar. Ya, entonces, como ustedes pueden ver, básicamente, una vez que yo genero ya la búsqueda, automáticamente me aparece aquí el eje de la localización de la información, ¿no? Y ustedes pueden ver básicamente en qué países ha localizado esta información. Por ejemplo, en el tema de la interculturalidad de educación inicial, en Colombia existe 83 documentos con esa identificación. En España tenemos 54, ok, Brasil 19 y etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo, como un dato importante que encuentra en esta agrupación. Podemos también mirar cuáles son los autores más destacados de cada una de estas publicaciones, ¿no? Por ejemplo, Peñalba Vélez, Soriano Ayala, por ejemplo, Encarnación, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos ir viendo también los autores de esas publicaciones de datos. ¿A qué tipo de instituciones específicamente podemos encontrar en esos países? Por ejemplo, usted tiene aquí la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, ¿no es cierto? El Ministerio, la Universidad de La Sabana, la Universidad de Costa Rica, la de Perú, ¿no es cierto? Son las universidades o instituciones donde encontramos esa información.
Y básicamente aquí vamos a encontrar los repositorios que viene a ser la página, el enlace directo. Donde mujeres, eso es lo más importante, porque las madres de familia, los núcleos del hogar, permiten llevar a su casa. Gladys, por favor. Dicen el punto. Ya, otro tema importante que identifica básicamente el tema el tema de la referencia es que, por ejemplo, ustedes pueden identificar la cantidad de recursos del artículo, ¿no? Por ejemplo, en artículo tenemos 89, en tesis de maestría tenemos 87, en tesis doctoral 22, en capítulos de libro 6 y en libros completos 2. O sea, podemos identificar la cantidad de información que se obtiene con el tema que nosotros hemos estado buscando, ¿no? Y sobre todo el acceso abierto. Y por supuesto, ustedes también aquí pueden filtrar la publicación del año. Si ustedes quieren del año 2012 hasta el año 2022 o del año 2015 hasta el año 2022, ustedes pueden aquí básicamente segmentar, ¿no? E inclusive ya cuando se genera propiamente el enlace, ¿sí? Ustedes van a identificar básicamente de qué lugar ustedes están obteniendo la información. Aquí es de España, con sus autores y la dirección de la institución, ¿no? Y en qué año fue publicado. Y más importante es el objeto. En este caso es un artículo, ¿no? Es un artículo que hace referencia a ese tema. Por favor, Yomaira, ¿algo me quieres decir? Magister, por favor, ¿me puede aceptar? Me voy a conectar con el otro dispositivo porque ya se acaba la batería de este. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Miren, aquí tenemos el siguiente recurso, básicamente que es de España, ¿no? Y es una tesis de maestría, ¿no es cierto? Este es de un país de Perú, básicamente es un artículo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van viendo ya, este es de Ecuador, por ejemplo, ¿no? La educación inicial e intercultural y el contexto escolar, es una tesis de maestría que fue publicada en el año 2020, ¿no? Y simplemente lo que ustedes tienen que hacer es simplemente, supongamos que queremos del Ecuador, sí, lo que hago es simplemente hacer clic y me va a llevar a los campos de descripción del artículo o del libro, ¿no? Y básicamente aquí me indica, en acceso en línea, me va a indicar dónde está, por ejemplo, la Universidad de Cuenca, dónde está el documento, ¿sí? Y aquí está el documento y yo básicamente lo que podría es visualizar el documento de la tesis, que aquí está, miren, ¿sí? El documento de la tesis, ¿no? Entonces ya eso de abrir la información, ya ustedes ya tienen esa competencia necesaria, ¿no? Entonces era un poco más acercarles al tema de la referencia, de cómo la referencia, hacer una red de repositorios, tiene una integralidad en cuanto a la búsqueda de información, ¿no? En cuanto a la búsqueda de la información, ¿sí? Entonces, este también es, como digo, es un repositorio muy bueno que nosotros podemos aprovecharlo para nuestras investigaciones, sobre todo para el tema de acceso a información científica, ¿no? Bien, hay otra base de datos, también vamos a avanzar a la siguiente. Esta base de datos se llama el SCRN, ¿no? Este es una base de datos que tiene, ustedes van a ver que tiene una base de datos científica de alto impacto, que es el Celvier. Sí, está asociada, pero básicamente viene a ser un sitio web dedicado a la búsqueda de información científica en las ciencias sociales y humanidades, ¿no? En este caso, para esta plataforma y como en cualquiera de las plataformas que habíamos comentado con ustedes, ustedes pueden básicamente, en este caso, tienen que registrarse obligatoriamente para buscar la información en esta base de datos, ¿no? Es una base de datos muy buena, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, en esta pantalla, en el caso de ustedes, no sé si es que les permita, déjenme ver, les envío el enlace, si pueden acceder, si no les van a tener que registrar sus datos, ¿no? Pero no quiero que se registren, solamente le vamos a mostrar como una breve información nada más, ¿no? Como ustedes pueden ver, yo ya tengo creado una cuenta aquí, ¿sí? Aquí dice W Fierro, sí, ese es mi registro que yo me hice y básicamente lo que yo tengo que hacer en esta base de datos, ¿sí? De búsqueda de información, básicamente es localizar la información que yo deseo, ¿no? Entonces yo quiero algo voy a sacar de gamificación, vamos a poner en inglés, sí, porque la mayor parte de esta información vamos a encontrar en inglés, ¿no? Vamos a verle, sí, que nos localiza. Sí, bueno, me parece que no encontramos ningunos términos con eso. A ver. Así hemos escrito mal.
Vamos a ver ahí. Miren, y ahí tengo los artículos. Los artículos en cuanto a la búsqueda de información, ¿no? En muchos casos de pronto estos sean libres, no sé, vamos a abrirnos un archivo de estos y vamos a ver el documento, ¿sí? Download a paper. Sí, está abierto, ¿no? Es de acceso abierto. La única condición que tendrían que hacer ustedes en SCRN es básicamente registrarse, ¿no? Registrar ustedes su cuenta, crearse una cuenta y acceder. Sin embargo, como digo, esto es una base de datos muy buena para localizar información científica de alto impacto, ¿no? Entonces, este es SCRN, una base de datos básicamente para el área de las ciencias sociales y humanidades, ¿no? Que ustedes podrían analizarlo para ustedes, ¿no? Y como digo, lo más importante es que está asociado a Elsevier, que es una base de datos de alto impacto. Sí, es otro nivel de alto impacto, ¿no? Entonces, ahí les dejo para que ustedes lo empiecen mirando, básicamente, ¿no? Otra base de datos también es muy buena, ¿sí? Que inclusive me localiza en cualquier base de datos que nosotros hemos estado trabajando, como por ejemplo Dialnet o otro tipo de base de datos de RedCep, ¿no? RedCep es un navegador web para investigadores que se hace más fácil acceder a billones de documentos, ¿no? Incluido libros, enciclopedias, revistas, periódicos, ¿no? En muchos casos porque la investigación no se centra, ¿no? Y este es RedCep, redcep.com, les envío a su chat. ¿Ya? Ahí tienen RedCep. Ustedes pueden ver. Y bueno, cuando yo pongo aquí en la web, significa que yo voy a buscar inclusive en páginas web. Entonces no me interesa mucho el tema de la página web, sino más que me encuentre o me localice en documentos, ¿no? En documentos, ¿no? Entonces yo hago clic en documentos y lo lógico que voy a hacer es escribir aquí, por ejemplo, yo voy a buscar algo de la calidad educativa, ¿no? Y localizo y busco el archivo, ¿sí? Y miren, me genera más de 15 millones de búsquedas con el tema y la mayor parte está asociada a Redalyc, que ya la habíamos comentado con ustedes, ¿no? Pero esta es una base de datos que tiene asociados a un montón de revistas. Sí, aquí está Redalyc. Bueno, y lo otro ya es simplemente es abrir el documento o el artículo que ustedes están trabajando, ¿no? Entonces, esta es otra base de datos también muy buena que ustedes podrían utilizar para su búsqueda de información científica, ¿no? Entonces, hasta aquí hacemos nuestra primera pausa. No sé si es que hay algún comentario de de estas bases de datos, ¿no? Usted es libre de elegir la base de datos donde usted desea localizar la información, ¿sí? Usted es libre, ¿de acuerdo? Usted es libre, ¿no? Donde le parezca más importante, usted puede localizar información. Lo que nosotros estamos dando es un conjunto de herramientas, ¿sí? Y usted las valorará cuáles son las más amigables para usted que necesita localizar información. A la final, muchos de ellos se convergen. Por ejemplo, ustedes acaban de ver este momento, ¿no? En SCCRN es una base de datos, pero está asociado bastante a Dialnet. Y Dialnet ya habíamos analizado como una base de datos propia del Dialnet, ¿no es cierto? Tiene sus asociaciones con otras bases de datos, ¿no? ¿Sí? A la final, en muchos casos, les llegan a las mismas fuentes de información en esa localización. Entonces, ya creo que en este caso les hemos entregado una muy buena, yo diría, un muy buen catálogo de direcciones electrónicas donde ustedes pueden acceder a buscar información científica. Y creo que lo más importante es que ese patrón de comportamiento y ese patrón que acabamos de mencionar con ustedes sea nuestro estilo de vida para buscar información científica, ¿no? Ya no podemos perder tiempo buscando en otros tipos de buscadores generales que no nos ayudan mucho, sino en buscadores especializados y en bases de datos científicas, que es lo más importante para nosotros, ¿no? ¿Alguna pregunta, queridos maestros? Está claro, profe. Perfecto. Perfecto. Vamos a otro tema que solamente les quiero comentar nada más. No creo que vayamos a hacer prácticas en este tema porque ustedes no están asociadas a bases de datos de impacto científico, ¿no? Es otro nivel. Cuando hablamos de bases de datos de impacto científico, significa que son bases de datos o son publicaciones que tienen un nivel más allá de un nivel de rigurosidad.
ahora miden otros factores que se llaman los factores de impacto y de publicación del artículo, ¿no? Es decir, se incorporan sistemas bibliométricos para mejorar la calidad de la producción científica, ¿sí? Y son bases de datos muy especializadas en las áreas del conocimiento, y como les comento, no solamente ya son publicaciones regionales, no son publicaciones mundiales, pero que tienen sistemas bibliométricos para medir el impacto y tienen una alta rigurosidad una alta rigurosidad de las publicaciones, ¿sí? Cuando aquí hablamos ya de bases de datos de información de impacto, estamos hablando que aquí se mide el factor de impacto, y el factor de impacto de un artículo está en función del número de veces que ese artículo ha sido citado o visto por los usuarios a nivel del mundo. Entonces, un artículo tiene mayor relevancia cuando tiene mayor nivel de citación, ¿sí? Entre mayor nivel de citación, ese artículo tiene un mejor factor de impacto. Y las revistas y las bases de datos de información científica en alto impacto se clasifican en 4 niveles, ¿no? Que es el Q1, Q2, Q3 o Q4. ¿De acuerdo? Llegar al Q4 es como, llegar a una publicación Q4 es como descubrir el cáncer, ¿sí? La cura del cáncer. ¿De acuerdo? Es decir, es crear un alto nivel de conocimiento científico, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí ya se encuentran clasificadas en 4 niveles, ¿no? Se llaman el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 o cuartil 4, ¿de acuerdo? En donde están publicados. Entonces, existen bases de datos científicas para publicar en revistas de alto impacto. Por ejemplo, Scopus, no sé si han escuchado. Scopus es una base de datos científica. Usted requiere tener una membresía institucional para hacer uso de artículos que son de pago. Todos son artículos de pago, ¿no? En este tipos de bases de datos de alto impacto, ¿sí? De hecho, la semana anterior les entregué también una herramienta que nos permite acceder a muchos de estos artículos, ¿no? ¿Sí? Entonces, usted se requiere tener una cuenta institucional, pagar una afiliación individual para hacer uso de esas bases de datos que puede estar entre $1,500 o $2,000 anuales. Entonces, entiendo que ni yo ni usted estamos en esa capacidad de pagar una base de datos científicas para poder hacer investigaciones, ¿no? Investigaciones que son ya un nivel mucho más de profundidad. En este tipo de base de datos, básicamente ustedes les va a servir para hacer investigación científica de alto impacto y sobre todo también para tesis de doctorados, ¿sí? Se utiliza bastante ya este tipo de fuentes en revistas de alto impacto, ¿no? Otra base de datos científica es Ciencia Direct, también es otra base de datos muy buena que las podemos nosotros utilizar para tener. Me parece que Ciencia Direct en su espíritu ya tiene también revistas, tiene artículos de acceso abierto, ¿no? Pero también hay artículos de pago, ¿no? ¿Sí? El Selvier es otra base de datos también, que creo que es la mayor editorial de literatura de libros también, ¿no? Que tiene asociado para sus publicaciones y también de artículos y journals o revistas científicas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son las bases de datos. Veamos un breve ejemplo, como digo, como ejemplo nada más, porque yo tengo una cuenta institucional, ¿sí? De una universidad de Argentina, que no les va a servir mucho a ustedes, que a mí me sirve en cambio para buscar información. Yo de hecho me descargo mucha información científica para procesos de doctorados. Nosotros solamente tenemos que buscar en este tipo de bases de datos ya de alto impacto. Si bien es cierto, también nos podemos apoyar en revistas de bajo impacto, pero para nosotros la rigurosidad académica está más centrada en revistas de alto impacto, ¿no? En base de datos científicas, ¿no? Entonces voy a compartirles solamente para que ustedes lo vayan viendo nada más como un breve ejemplo. Vamos a navegar estas bases de datos, ¿no? Bueno, yo tengo, esta es mi cuenta institucional, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo bases de datos, acceso a bases de datos, por ejemplo, aquí tengo un montón, ¿no? A bases de datos, mi catálogo de la universidad me da tener básicamente a ENOR, ¿sí? Para el tema de derecho, Dialnet también, tenemos ebooks para libros, ¿no es cierto? De hecho, la página web también tiene, la universidad nuestra también tiene algunas de estas herramientas, ¿no? Sí, Store también, que es una muy buena base de datos para música, sí, y otras librerías, ¿no? ProQuest también para educación, es una base de datos pagada,
¿sí? Que se paga para acceder a esa información, así como, por ejemplo, también Springer o también Scopus, ¿no? O la Web Science. Vamos al tema de Scopus. Este es Scopus. Como ustedes pueden ver, se carga primero con una cuenta y vayan viendo, no sé si ustedes, miren, este es Scopus. Si ustedes pueden ver, chicos, este es Scopus, miren. No sé si se fijan el logo ustedes van a ver como también Conciencia Direct tiene casi la misma estructura. Pertenecen a una editorial de la Tom Router, no sé si ustedes han escuchado, la Tom Router. Es la más grande base de datos editorial del mundo entero de pago, ¿no? ¿Sí? Y lo único que tenemos que tener es una afiliación para poder acceder a la base de datos de Scopus, ¿no? Y aquí solamente vamos a encontrar, para hacer las búsquedas de información, tenemos que hacerlo en inglés, ¿no? En inglés. Por ejemplo, yo voy a buscar documentos de la analítica del aprendizaje, ¿no? En inglés sería Learning Analytics, ¿sí? Learning Analytics sería la palabra clave y busco y fíjense miren, cambia totalmente como ustedes van a ir viendo a lo que hemos visto anteriormente en cualquier base de datos regional. Ya básicamente en este tipo de base de datos ya encontramos mucho más categorizado la información por el título del documento, por el autor, ¿sí? Por el año, por la fuente de información y este otro concepto que es la cita. ¿Se acuerdan que yo decía, mientras un artículo sea más citado, que son sistemas bibliométricos, mucho más calidad es el artículo, ¿no? O mucho más credibilidad tiene el artículo en la búsqueda de información, ¿no? Entonces, miren, aquí está estas bases de datos, ¿no es cierto? Y nosotros básicamente podemos acceder a cualquiera de ellas, ¿no es cierto? Y utilizar esas bases de datos. Por ejemplo, este es un reporte, ¿no? Este es un reporte, ¿sí? Estas son bases de datos de congresos de internacionales, por ejemplo, computación y educación. Entonces, vamos a ver la base de datos. Abrimos y aquí ya me aparece el artículo y básicamente yo tendría que descargarme el artículo nada más y aquí tengo la opción de download y básicamente se me descargaría el artículo, ¿no? Entonces, esto es con Scopus, ¿no? Vamos a la otra base de datos, déjenme ver, la otra base de datos, Springer es la otra base de datos. Ya, este es de Springer, ustedes pueden ver el caballito, no sé si ustedes lo pueden ver, este es el logo de Springer, ¿sí? De hecho, me parece que la última clase yo les mostré un artículo que tengo publicado aquí y ustedes lo pudieron abrirlo con SSI Hub, ¿no es cierto? Este es básicamente, aquí se encuentran publicados todos los artículos a través de lo que nosotros les llamamos las actas de congreso, los proceedings, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, buscamos algún tema de analítica del aprendizaje. Bueno, vamos a ver si es que existe, o vamos a ver si es que existe algo de Washington Fierro, no sé. Voy a poner como por el autor. Vamos a ver si es que encontramos algo por el autor. ¿Sí? Y efectivamente, por ejemplo, yo publiqué en esta revista Human, ¿sí? Y miren, yo puedo abrir el artículo, ¿sí? Si se acuerdan la vez anterior que ustedes teníamos que pagar, ¿sí? Para ver el artículo. ¿Sí se acuerdan, no? Como yo tengo acceso de pago, yo simplemente puedo leer directamente el artículo, ¿no? Directamente el artículo, ¿no? Entonces, bueno, no voy a profundizar mucho en estos temas, simplemente mostrarles como por ejemplo, nosotros podemos acceder a información científica básicamente, ¿no? ¿Alguna pregunta?
Bien, para un poco ir cerrando este tema, vamos también a analizar el tema de la Web of Science. Este es otro sitio de la Web of Science que me permite localizar información científica. Lo bueno que de esto me permite analizar los resultados, ¿no? Yo aquí he generado, esta es la Web of Science. Obviamente necesito una cuenta institucional para poder acceder a estas bases de datos, ¿no? Pero si se dan ustedes cuenta, aquí he buscado Learning Analytics como una área. Y básicamente aquí me establece el número de citas que tiene el artículo, ¿no? Mire, este artículo tiene estas citaciones. Ok, entonces podemos sacar un reporte específicamente del artículo, cómo está citado, cómo ha logrado tener una incidencia del artículo, ¿no? Entonces tienen detalles mucho más específicos, pero como les digo, para entrar a estas bases de datos, ustedes necesitan tener una cuenta institucional o haber pagado una membresía para el uso de estas bases de datos, ¿no? Sin embargo, de aquello les dejamos simplemente como una breve ejemplificación, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos ahora, chicos, ya para ir cerrando esta primera parte, vamos al tema de las bases de datos de tesis, ¿no es cierto? Otras de las fuentes de información son las tesis de grado, ¿no? Entonces vamos a abrir aquí en el Ecuador, existe la red de repositorios de acceso abierto del Ecuador, que es el RAE de CEDIA, ¿de acuerdo? Antes estaba asociado esto en bibliotecasdelecuador.com, pero ahora pasó a ser parte de CEDIA, ¿no? Que es un proyecto del Estado ecuatoriano, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí del Estado ecuatoriano, ¿sí? Y básicamente lo que ustedes van a encontrar aquí son tesis de todos los estudiantes de maestrías y doctorados que se publican a nivel del Ecuador. Sí, es obligación de todas las universidades subir aquí las publicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Supongamos que yo quiero digitar algo de la digiculturalidad. Chicos, por favor, tengan bondad, por favor, a Isabel está el audio encendido. Qué problema que es este tema del audio. Por favor, ¿las demás personas estamos en clases o estamos apagadas las cámaras? Estamos en clase, magíster. Tengan la bondad de Estoy prender las aquí. cámaras para por lo menos mirar. Isabel, tú estás prendido el audio y habla apagadas. Sí, perdón, magíster. Bien, entonces les envié, me parece que sí les envié al chat el de CEDIA, ¿no? El repositorio de CEDIA. Ahí estamos en pantalla. Y lo único que tenemos que hacer aquí simplemente es digitar. Voy a hablar de la digiculturalidad. Digiculturalidad. Es un tema, es un término nada más de tecnologías aplicadas a la... el que me dice... ha ocurrido un error, no sé si...
Error sale, magíster. Sí, parece que tenemos problemas que se ha caído el servidor, ¿no? Puede ser un error nada más, pero hasta ayer que estuve dando clases no teníamos problema, ¿no? No sé si le prueban con cualquier tema. Sí, tenemos un error, ¿no? Entonces debe ser ya es un error de la plataforma. Bueno, en definitiva lo que ustedes van a encontrar aquí son tesis de grado y de maestría de las participantes, ¿no? De todas las universidades del país, están clasificadas por universidades y ustedes pueden acceder a esa información. Solo es de tesis, ¿sí? Solo son de tesis nada más de maestrías y doctorados que se encuentran publicados en esta RAE, ¿no? Lamentablemente el día de hoy no está funcionando la plataforma, ¿no? Y tenemos también otra tesis también que es tesis en red.net. Sí, vamos a mirar la tesis en red.net. Miren, aquí tenemos tesis en red.net, cambió ya su interfaz. Sí, y ahora sí lo que vamos a poner, miren, tienen 15 universidades asociadas, tienen más de 34,000 tesis. Sí, se pueden consultar, que aquí están las universidades que participan en estas tesis, es un repositorio básicamente de Europa, de Europa, ¿no? Especialmente de España, ¿no? Aquí tenemos gamificación en el aula. Yo he buscado un tema, voy a buscar qué existe con el tema de gamificación en el aula, ¿sí? Ya. Simplemente busco nada más, como ustedes pueden ver. Y aquí están las tesis, ¿no? Y aquí están las tesis, ¿no? Sí, sistemas para técnicas de experiencia de usuario. Supongamos que yo busco esta, ¿no? Esta tesis, hago clic, nada más. Se me va los descriptores de la página, se me va a aparecer, ¿sí? Los autores, el director, la fecha, las páginas que tiene el documento, un breve resumen, ¿sí? Y básicamente ustedes aquí van a tener el documento que ustedes lo podrían descargar, que ustedes lo quieren descargar. Aquí está el documento completo, ¿sí? O aquí también está el visor del documento de la tesis, ¿no? Que ustedes desean acceder. Y ya simplemente tendrán que ustedes descargar el archivo y van a encontrar básicamente toda la tesis que ha sido publicada por el autor, ¿no? Entonces el visor del documento nada más, ¿sí? Entonces ya podrán ustedes acceder a esta base de datos, ¿de acuerdo? ¿Nos puede enviar el enlace, profe, por favor? Tesis en red.net, ¿no les pasé? No. Ya. Ahí está, tesis en red.net. Gracias. Magíster, un favor. Dígame. Magíster, si la compañera Gladys que está con Megas, porque está en el trabajo, no puede encender la cámara, por favor. Sí, no hay problema, no hay problema. Ya estamos Gracias. terminando también, ¿no? Bueno, finalmente ya para ir cerrando esta parte, bueno, aquí tenemos otras bases de otras bibliotecas que son la biblioteca virtual de Miguel de Cervantes, que ahí ustedes lo tienen, que son básicamente tesis de doctorados que ustedes pueden encontrar. Tenemos también de Teseo, que es del gobierno de España, ¿sí? Básicamente son otros tipos de tesis que no voy a entrar. La Clapso también es otro repositorio de América Latina y el Caribe, sí, en el área de las ciencias sociales.
Sí, y bueno, y terminaríamos un poco ya mirando el tema de gestores de referencia bibliográfico como Zotero, como Mendeley, como Rebase. Eso entiendo que Refobs, OneNote también son herramientas muy buenas para poder citar y referenciar artículos, ¿no? Citar y referenciar artículos, ¿no? Sí. Bueno, entonces brevemente, eso es un poco, esto es un poco, queridos maestros, de lo que significa ya la búsqueda de información científica, ¿no? Sobre todo, más nos hemos centrado en revistas de impacto regional, ¿no? De impacto regional, ¿no? De impacto regional, ¿sí? Porque ya para revistas de impacto, de alto impacto, básicamente, como les decía, ustedes necesitan tener acceso a cuentas, tener unas credenciales institucionales o tener una afiliación y pagar un valor determinado por acceder a esas bases de datos, ¿no? Y creo que nadie estamos en esas capacidades, a menos que ya nos toque utilizar eso ya en ciertos temas específicos, ¿no? Y generalmente les cuento que en esas bases de datos utilizamos nosotros para las personas que seguimos doctorados, ¿sí? Nos sirven bastante ese tipo de acceso a información científica, ¿no? Para el caso de ustedes, básicamente es un primer acercamiento a este tema de la producción científica, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí vamos a terminar entonces esta primera parte, queridos maestros, y hasta aquí sería la evaluación parcial, ¿sí? Más tarde, entiendo que la próxima semana ya tendríamos la evaluación. Van a ser 10 preguntas, básicamente de conocimientos generales de todo lo que hemos abordado durante estas clases. Y luego de eso tendríamos una prueba teórico-práctico, pero una prueba práctica que básicamente busquen información, que yo les diré ahí las áreas, los temas, y la búsqueda de información ya depende de usted, ¿no? Puede tomarlo cualquier base de datos la que hemos estudiado nosotros y consultar la información que ustedes requieran, ¿de acuerdo? Pero más estaremos haciendo prácticas en el tema de la educación, ¿de acuerdo? Sí. Ya, adicionalmente, más tardecita voy a programar el aula virtual para que puedan subir las evidencias de la PAE, ¿no? De la práctica PAE, básicamente del curso, recuerden el curso del curso de Coursera, innovación educativa, ¿no? en Coursera. Ustedes lo suban, las evidencias lo van a subir en PDF, por favor, para mí se me hace mucho más fácil hacer la lectura, ¿no? ¿Sí? Todo eso va a estar propiamente en la plataforma, las indicaciones con la cual tienen que subir el formato, ¿no? Entonces, capturen la pantalla, péguenla en Word, lo que sea, y le suben en PDF, que se hace mucho más fácil para mí leer y valorar la información, ¿de acuerdo? Entonces, es simple. Magíster, ¿cómo está? Buenas tardes. Disculpe que le interrumpa. ¿Cómo? Magíster, hágame un favor, soy Gladys Palacios. ¿Puede ayudarme con la asistencia? No sea malito. Lo que pasa es que nosotros estamos aquí con la visita. Gladys, por favor, Gladys, déjeme terminar lo que estoy explicando y luego que termine la clase yo lo voy a ayudar. Tenga la bondad. Gracias, muy amable. Listo, entonces les decía que básicamente suban ese documento en PDF, ¿no? Y lo vamos a presentar hasta el día viernes, ¿de acuerdo? Hasta el día viernes va a estar abierto la plataforma para que ustedes puedan subir tranquilamente la evidencia de la guía de práctica, de aplicación y experimentación, ¿de acuerdo? Sí. Y también, bueno, y también les comentaría algunos temas adicionales, pero la prueba tendrá más o menos aproximadamente unos, yo diría 20 minutos para la prueba teórica y la prueba práctica estará más o menos unos 30 minutos, ¿no? Serían unas 4 o 5 preguntas en el tema de buscar información de una revista, buscar información de un artículo, buscar información de un libro, buscar información de una tesis de maestría o una tesis de doctorado. Eso yo les estableceré ya en los lineamientos propios de la búsqueda de información, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, más o menos por ahí está el tema de la guía de práctica, ¿no? O de la prueba Una práctica. consulta, profe, las diapositivas que usted utiliza para darnos la clase del Sí, día de hoy van a estar en la plataforma. Sí está, de hecho, está tanto en la semana 5, 6 y en la semana 6, 7 son las mismas Sí, en presentaciones. la plataforma está. Sí, todo en la plataforma está disponible. Lo único que me falta es subir los videos nada más, me parece. Listo, un abrazo, cuídense, pasen bien. Ya me conecto con la señorita Gladys para resolver el tema. Hasta luego, profe. Gracias, Gracias. Lice. Gracias.
Magíster. Magíster. Ya no está, ya se fue, creo. Ya se fue el magíster. Dios, sí. Ya Dijo se que fue. luego se conecta Ya con creo usted. que se Resolver fue. esto, hijo. Compañeritas, por favor, una Ay, ay, preguntita. ¿De pronto ya lograron sacar el certificado? Nada, compañera. El certificado no se puede sacar No si no se se puede paga, sacar. compañera. Por eso dijo Dijo que que solo haga tomen una foto, captura. algo así. Eso, la Por eso dijo captura, que algo hagan así. solo capturas porque tiene que Capturas pagar. de lo que ya tenemos hecho, esa plataforma, eso debemos tomar fotos y entonces poner en Word y eso enviar en PDF. Sí, creo, así dijo. Solo Sí. hasta dónde que sale para pagar, solo hasta ahí. Ajá, sí. Compañeritas, Pero dijo sí, que ya está, va a subir sí, toda la muy amable, plataforma. compañeritas. Sí se ve No, ahí no, la logré escuchar nada porque a ratos está bien el internet y a ratos se me va, por eso no escuché. Muchas gracias. Y ya se acabó la clase, compañeras. Sí, Sí, compañerita, parece, pero porque dijo el que se iba a magíster conectar ya con se usted para despidió. ayudarle. Ya se despidió el magíster, pero no sé por qué no fue cerrando la aula de clase. ¿Cómo está mi joven? Ay, ya, compañeritas. Ya Chao, voy a ver qué le compañeritas. llamo. Estudien Hasta duro. luego. Listo. Ahora sí, perdón, estábamos con la señora que me decía el tema de la asistencia la semana anterior. Sí, por favor, a Sí, mí también, Sí, magíster. magíster Alicia Tapue. De la semana 8 del anterior no pude registrar. No, no estamos en la semana 8, sí, recién vamos por De la la semana. semana 6, O magíster. sea, la fecha 8 de enero. Ah, fecha 8 de enero. Perfecto. Ni el otro anterior no pude registrar. ¿Por qué no puedes registrar? No pude registrarme como esta semana dijeron que registre de dos fines de semana. Como ya no pude ingresar, no registré. De hoy ya me registré. Es que, magíster, a veces el internet será, no sé, la plataforma está bien lenta y no se envía rápido. Es el tema del internet, o sea, por eso siempre deben tener las condiciones adecuadas. Estos programas, si ustedes no tienen condiciones adecuadas, no les recomiendo seguir el programa, porque esas son las condiciones que se requieren, una virtualidad. A ver, está en la semana, sí, déjenme ver, la semana anterior, ¿no? Sí, con la fecha 8. A ver. Domingo 8, ¿no? Sí. Ya. A ver, María Luisa Azaza. Mónica Patricia Chochos, no registrado. Yolanda. Méndez, por favor. Ya. Gracias, muy amable, magíster. Ya. Almeida Tapuy tampoco. Sí, magíster. Ya. Y Nancy. No está aquí Nancy, ¿no? Profe. Y la de hoy, por favor, para la compañera Gladys que está conmigo. Profe, mi vuelta del 29. No, discúlpenme, no, de una sola semana nomás, no puedo retroceder de cuando ustedes desean, no. Yo siempre voy Profe. dando una semana antes, nada más.
Profe, lo que pasa que yo sí le escribí que tenía el certificado médico porque ese día no pude conectarme. ¿Y ahora cómo puedo hacer? Yo le escribí, pero no me contestó. A ver, alguien me decía de ahora. De Gladys Palacio, Gladys Yolanda Palacio, Aquí. por favor. Aquí estoy, magistra, aquí estoy. Ay, compañerita. Gracias, compañerita Yolanda. Ya está. Gracias, magíster. Listo. Déjenme ver la señora del 29. ¿Quién me dijo? Lita Samaniego, profe. Solo el 29 falté, profe, ese día. Y todo así he marcado yo. Sí, le mandé ese día también que estaba en emergencias, por eso ya no me pude. Sí, pero yo escribí a qué se refiere, yo no sabía ni de qué. Yo recuerdo que yo soy profesor en varias carreras. Profe, por eso, profe, pero ya luego ya no me concedo, por eso ahorita aprovechando que está. Solo Yo- ahí, Lita sí. Samaniego, profe, solo de ahí tengo, profe, falta diciendo en todo, así anotado todo. Samaniego, Lita Samaniego, ¿no? Sí, Ya. gracias, profe, disculpe. Gracias, magíster. Ya, mijo. Ya. Ya. Listo. Gracias, entonces, magíster, hasta ya. luego. Un abrazo a todos, cuídense. Nos Da vemos. igual, magíster, gracias. Igualmente. Gracias, magíster. Mira, magíster.